Hoy 31 de marzo del año 2016, por llamadas telefónicas se da a conocer la noticia criminal de un hecho punible ocasionado en la calle 80 del barrio Cristal Bajo, apartamento 201, número 2015. Siendo las 20 horas, el perito de la Fiscalía General de la Nación, adscrito a la sede de Bucaramanga, procede a acordonar el lugar de los hechos. El perito, en su trabajo de campo, inicia a hacer el señalamiento de los elementos materiales probatorios encontrados en el lugar de la escena y, posterior a ello, el respectivo registro fotográfico. Podemos ver un arma de fuego, y 03 vainillas a poca distancia donde quedó el cuerpo de la víctima. Vamos a enumerar cada evidencia. Como número 1 registramos el cuerpo de la víctima. Como número 2 el arma de fuego. Como número 3 la vainilla 1. Como número 4 una segunda vainilla. Y como número 5 una tercera vainilla, encontradas en el lugar de los hechos. Como se había mencionado anteriormente, se realiza el respectivo registro fotográfico por parte del perito adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Procediendo el perito con el trabajo de campo, procede a embalar y recolectar los elementos materiales probatorios hallados en el lugar de la escena. Como podemos ver, en el embalaje del arma de fuego se utilizó como contenedor una caja de cartón, quedando fija para evitar cualquier movimiento que pueda alterar cualquier evidencia que contenga la misma arma. Con respecto a las vainillas, se utiliza como contenedor unas bolsas plásticas
Se embalan una por una para evitar fricciones también. Y a su vez, posterior a ello, realizar el respectivo rótulo para ser enviado junto con las evidencias a los laboratorios de criminalística, exactamente en el área de balística. Una vez recolectados y embalados los elementos materiales probatorios, se procede a diligenciar los respectivos formatos de cadena y custodia. Para solicitarle al perito balístico se realizan los respectivos estudios de los mismos a los elementos materiales probatorios para poder de esta manera definir si son procedentes o improcedentes las vainillas recolectadas con el arma de fuego y las lesiones que se encuentran en el cuerpo de la víctima. Una vez suministrada la información por parte del perito balístico, vamos a proceder a describir en lo que concierne a la balística interior del arma homicida en el caso de estudio para este ejercicio. Es de la siguiente manera. Es un tipo de arma tipo pistola, funciona con calibre 9 milímetros, de fabricación israelí, viene contramarcada en su corredera. Su modo de carga es retrocarga, ya que se alimenta por la parte posterior de ella y no por la boca de la misma. Es de modo de uso de puño, tiene una capacidad hasta de 9 cartuchos en su proveedor, siendo original. Es de corto alcance, ya que no supera los 50 metros. En cuanto a su proyectil, podemos decir que es un proyectil único. Es de funcionamiento semiautomático, ya que tiene la capacidad de que con accionar el disparador puede arrojar varios cartuchos al tiempo. El proyectil podemos ver que es encamisado, está recubierto en su totalidad. Es de forma ojival y su fulminante es central. Lo que concierne a balística exterior, sabemos que es el movimiento que tiene el proyectil una vez abandona la boca del arma de fuego hasta que impacta el objetivo. En el caso de estudio nosotros, pues hasta que impacta la víctima. En nuestro caso de estudio conocemos que el agresor realiza 3 disparos, ¿sí?, a una distancia aproximada de 1,70 m de la víctima, donde realiza los disparos 3 escalones por debajo del nivel de la víctima, ¿sí? Realiza, en cuanto concierne a la balística exterior, sabemos de que influyen los aspectos atmosféricos, el aire y la gravedad. Sabemos que es un movimiento parabólico, producto de la gravedad,
y de las condiciones atmosféricas que realiza el proyectil. Ya descrita la balística interior y la balística exterior, paso a describir lo que llamaremos la balística de efecto. Según los resultados arrojados por la necropsia que se le practicó al cadáver de la víctima, como resultado arrojando lo siguiente: de los 3 proyectiles disparados por el victimario hacia la víctima, 2 impactan en el cuerpo de la misma, demostrando esto los orificios de entrada y de salida, los cuales le ocasionan su muerte, y se describen de la siguiente manera. El proyectil 1 tiene un orificio de entrada a 40 centímetros del vértice, lado medio anterior izquierdo a 6 centímetros. El orificio de salida a 30 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 12 centímetros. El proyectil 2, orificio de entrada a 60 centímetros del vértice, lado medio anterior derecho a 8 centímetros. Y orificio de salida a 50 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 17 centímetros, lo cual pasaremos a describir en el siguiente gráfico. Entonces ya acá en este esquema vamos a realizar la representación del proyectil 1. Entonces decimos, tiene orificio de entrada a 40 centímetros del vértice, lado medio anterior izquierdo a 6 centímetros, orificio de entrada. Orificio de salida lo representamos a 30 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 12 centímetros, orificio de salida. Entonces se concluye que el proyectil tiene esta trayectoria en la parte anterior. En la parte posterior el mismo proyectil tiene a 40 centímetros orificio de entrada del vértice, lado medio anterior a 6 centímetros y orificio de salida a 30 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 12 centímetros, y se describe de esta manera. Seguimos. Orificio de entrada, orificio de salida, su trayectoria. Por el otro lado tenemos orificio de entrada con las mismas características a 40 centímetros del vértice, lado medio anterior izquierdo a 6 centímetros y orificio de salida a 30 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 12 centímetros. Su trayectoria. Y en la parte posterior, igual. Orificio de entrada, orificio de salida, con las mismas características. Entonces se define. Vamos a definir su trayectoria. En el lado coronal tenemos que es anterior, posterior. En el lado sagital tenemos de derecha a izquierda. Y en el lado horizontal tenemos de inferior, superior. Esto corresponde al proyectil número 1. Continuamos ahora con el proyectil 2. Pasaremos a describirlo. Con un orificio de entrada a 60 centímetros del vértice, lado medio anterior derecho a 8 centímetros. Entonces ese es el orificio de entrada. Y orificio de salida a 50 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 17, orificio de salida,
con trayectoria de la siguiente manera. Ahora, igualmente, orificio de entrada con las mismas características que acabamos de nombrar, con un orificio de salida y su trayectoria. Del lado derecho, recordamos que es orificio de entrada 60 centímetros del vértice, lado medio anterior derecho a 8 centímetros. Y el orificio de salida 50 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierdo a 17 centímetros. Esto sería más o menos de la siguiente manera, con su trayectoria. Ahora al lado izquierdo, igualmente, con las mismas características, decimos que orificio de entrada a 60 centímetros del vértice, lado medio anterior derecha 8 centímetros, y orificio de salida 50 centímetros del vértice, lado medio posterior izquierda 17 centímetros. Y su trayectoria. Y en la parte superior, orificio de entrada con las mismas características, orificio de salida se representa de la siguiente manera. Ahora pasaremos a definir su trayectoria. Posterior. Entonces, repetimos. En la coronal, anterior, posterior. Posterior. Sagital, tenemos que es de derecha a izquierda. Y en la horizontal, lo tenemos que es interior, superior. Con esto queda representada la trayectoria de los dos proyectiles impactados en el cuerpo de la víctima. Cabe recalcar que, como describimos en la balística de efectos, los disparos se realizaron aproximadamente a 1,70 m de la víctima, razón por la cual el cadáver no presenta residuos de pólvora ni tatuajes. Con esto queda culminado lo que es la balística de efectos.